Una de las prácticas más reconocidas fue el otorgamiento de de, de unas becas a un grupo de jóvenes destacados para que pudiera estudiar en el exterior. Una visión que comprometía al Estado a hacerse cargo de la formación intelectual de su población para dar respuesta a las problemáticas por las que atravesaba el país. Voy a agrandar más porque parece que no se está viendo muy bien. Bueno, ¿alguien lee el tercer párrafo? Julieta, o alguien levantó la mano. Tiara, dale, adelante, Tiara. En 1858 varios compatriotas dejaron Paraguay con el compromiso de que, en su regreso, desarrollarían e implementarían lo aprendido en beneficio del país, a su relacionamiento con los países vecinos. Así, los becarios de López serían los artífices del proceso de modernización del país. Muchas gracias, Tiara. Bueno, yo leo el último. Los primeros becarios fueron a Gran Bretaña, los mismos fueron seleccionados del aula de filosofía y asumieron el compromiso de ir a prepararse para la carrera diplomática. Entre ellos, Juan Crisóstomo Centurión, Jerónimo Pérez, Cándido Vareiro, Andrés Maciel y Gaspar López, jóvenes que adquirieron una vasta cultura general y una eficiente formación jurídica. Vareiro llegó a ser presidente de la República en el año 1878 y publicó 4 volúmenes de memorias de extraordinaria importancia en la historiografía paraguaya, una novela y diversos artículos, estudios y ensayos. Bueno, este es el texto que había aparecido en la fila 2 del examen del año 2022, ¿ok? Ahora todos juntos, como hicimos ayer, vamos a ir resolviendo las preguntas, ¿verdad? Dice, la primera pregunta, el sinónimo, sí, Luciano, o se fue Quería, nomás. te quería pedir nomás si podés agrandar, o sea, achicar el texto para que le pueda sacar screen mientras hacemos los ejercicios. Y este PDF yo voy a pasarlo, Ah, bueno, está bien. voy a pasarlo después de la clase de hoy, ¿sí? Así como está. Lo que quiero es que vayan anotando las respuestas, ¿sí? Hagan como una matriz, como le dije ayer. Por ejemplo, uno, o sea, 21A, 22C y así. Bueno, en el 21, ¿cuál sería la respuesta correcta? Dice, el sinónimo contextual de la palabra visionario es. Para mí, ¿qué sería conservador? Yo le pondría conservador. Prospectivo. Prospectivo, creo yo. Sí, es prospectivo. Conservador vendría a ser el antónimo por ahí, por así decirlo, ¿verdad? Conservador significa una persona que siempre quiere mantener, ¿verdad?, las mismas tradiciones y la misma cultura. Por eso siempre se dice, Paraguay es un país muy conservador, porque generalmente el paraguayo no está abierto a nuevas leyes, a nuevas actitudes, a nuevas formas de pensar. Eso significa conservador, es mantener lo tradicional. Mientras que visionario vendría a ser lo opuesto, a alguien que quiere expandir, a alguien que quiere salir, ¿verdad?, de lo habitual. Entonces, ¿cuál sería el sinónimo? Sería prospectivo. La respuesta correcta es la respuesta C. ¿Ok? En el 22 dice, el párrafo que contiene error de concordancia es el número. Para eso vuelvo a repetir, vuelvo a poner, ¿verdad?, en el texto. Ahí estoy moviendo, no se ve todavía. Ahí. Bueno, entre uno de estos 4 párrafos está. Y dígame ustedes, lean bien y dígame cuál es el que tiene error de concordancia. Y no se preocupen porque después voy a volver a pasar así como está este PDF, para que puedan volver a revisar. Pero ahora dígame, ¿cuál es el párrafo que tiene error de concordancia?
Acá para que no se preocupen les digo ya que el cuarto no es. Está entre el primero, el segundo, el tercero. Lean bien y díganme en cuál. ¿Y en qué parte? Reunido sería. O sea, está mal. El primer párrafo es, sí, el párrafo uno. ¿Pero en dónde? Dígame en dónde. Alguien dijo tiene coma y ¿verdad? Eh, Más bien, eso no sería un error de concordancia, ya es un error, por así decirlo, de escritura, pero error de concordancia. ¿Se acuerdan? La concordancia era en género, en número, ¿verdad? En tiempo. ¿En qué parte está habiendo un error de concordancia acá? En este primer párrafo. Alguien dijo en la primera parte, reunió, tiene que ser reunió en vez de reunidos. No, acá está bien reunido. El Congreso Nacional, reunido en marzo, ¿verdad? El Congreso se reunió en marzo de 1841, ¿verdad? Acá está bien. No, si yo digo en el Congreso significa que me estoy reuniendo en el edificio del Congreso. Pero cuando también se puede decir el Congreso cuando se habla de la asociación de los, a ver cómo le digo, de los legisladores. ¿Cuándo se le llama, cómo se le llama cuando se reúnen los diputados y los senadores? Se le llama Congreso. Al lugar, el edificio en sí se llama Congreso, pero también al acto en sí se le llama Congreso. Por eso ustedes cuando ahí levantaron la mano, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? Creo que ahí se, no estoy seguro, pero ahí dice una parte, solo fue provista las dos primeras de las cátedras mencionadas que se confiaron a los Marco Antonio Maíz. ¿No debería ser Muy se bien. confiaron al o a él? Eh, ¿Se entiende? casi, No, casi acertaste. Tiene que casi. ser, Donde dice fue, debería ser fueron. Fueron provistas las dos sí, primeras. solo fueron, sí, muy bien, solo fueron provistas las dos primeras cátedras. Acá está el error de concordancia. ¿Entendieron? Solo fueron provistas las dos primeras, ¿verdad? Fueron provistas. ¿Entienden? Ahí está el error de concordancia. Por eso tienen que leer bien el texto, ¿sí? Lean bien, no lean apurados. Ay, ¿qué le estás explicando? Yo le estaba explicando. Ustedes cuando se vayan a la facultad, capaz algunos ya se van a escuchar, tengo que irme a un congreso, ¿verdad? ¿Verdad? Algunas escucharon, tengo que irme a un congreso de tal cosa, tengo que irme a un congreso de tal cosa. Y congreso no significa congreso solamente del congreso que está ahí en Asunción al edificio. Congreso se puede referir también a una reunión, ¿verdad? Eso se le llama congreso. Ya sea reunión de doctores, reunión de abogados, siempre se le denomina en congreso. ¿Ok? Alguien había levantado la mano, creo que era Ana. ¿Tiene alguna pregunta, Ana? No, era para decir nomás dónde estaba el error. Ese fueron. Sí, sí. ¿Entendieron todos dónde está el error entonces, verdad? El error de concordancia. ¿Sí? Bueno, entonces el párrafo uno. Ahí estoy bajando el párrafo uno. Ahí tiene el error de concordancia. Bueno, en el 23, en el párrafo, los primeros becarios fueron a Gran Bretaña. Los mismos fueron seleccionados del aula de filosofía y asumieron el compromiso de ir a prepararse para la carrera diplomática. Entre ellos, Juan Crisóstomo Centurión, Jerónimo Pérez, Cándido Vareiro, Andrés Maciel y Gaspar López. A través de de la palabra subrayada, que sería ellos, ¿verdad? Se establece la relación de referencia denominada, ¿es anáfora o es catáfora? Anáfora. Catáfora.
Los demás que dicen, Porque no menciona primeramente a las personas, solo usa un pronombre, la, res- ponerle. la respuesta correcta es catáfora. Primero está ellos, primero se les reemplaza y después recién se les menciona uno a uno. Entonces sería catáfora. La opción correcta es la opción C. Primero ellos, después recién se les menciona uno a uno. Eso es catáfora. Si decía Juan Crisóstomo Centurión, Jerónimo Pérez, Cándido Vareiro, Andrés Maciel y Gaspar Rodríguez. Ellos viajaron a Gran Bretaña. En ese caso sí iba a ser anáfora, porque primero se les cita, ¿verdad? Uno a uno y después se les reemplaza por una palabra. En este caso, primero se les reemplaza y después se les menciona. Esa es la catáfora. Profe, pero esa, tipo, ellos no podría estar reemplazando también a los primeros becarios. Y sí, pero acá ellos más bien están haciendo referencia a los nombres individuales ya de cada uno. Por eso ellos, y después recién empieza a citarlos. Entonces, primero usa el pronombre y después le está citando a ellos. ¿Entendiste? Está haciendo referencia a los nombres en particular, a los nombres en específico. Por eso sería una relación de catáfora. ¿Entendieron este ítem? ¿Sí? Pueden levantar la mano nomás si no entendieron. Bueno, el ejercicio 24. Este es un ejercicio de comprensión lectora. Prácticamente no tiene que ver con lo que nosotros estuvimos estudiando, es más bien entender, que ustedes entiendan, que lean y que atiendan. Y creo que no hay dudas. La respuesta correcta es la opción C, ¿verdad? ¿A quién se refiere que son los artífices del proceso de modernización del país? A los estudiantes becarios paraguayos. La opción C. En el ejercicio 25, ¿cuál es la opción correcta? Acuérdense del texto que estuvimos leyendo. Por eso es importante que atiendan mientras leemos. Muy bien. Si se acuerdan, Cándido Vareiro fue presidente del Paraguay creo que a partir de 1878. Fue presidente y él escribió un libro que se llamaba Memorias y que ayudó mucho para la historiografía paraguaya. La opción correcta es la opción D. Muy bien. Y la última pregunta en relación al párrafo es la pregunta 26. ¿Cuál es la respuesta correcta? Voy a agrandar más luego por si no ven. Sí, la respuesta correcta es informativa, ¿verdad? La opción D es un texto informativo. ¿Vieron cómo es bastante sencillo? Está dando una información nomás. No es un texto literario. ¿Cuándo era un texto literario? Cuando quería expresar ideas, cuando quería expresar sentimientos, emociones, ¿verdad? Usaba mucho las metáforas, las figuras literarias. En este caso es dar una información nomás, informar sobre algo. Entonces es un texto informativo. Muy bien. Ejercicio 27.
Cuidado, la mayoría se equivocó acá en el 27. Dijeron expresiva. Acá esta frase no está expresando una emoción, no está expresando un sentimiento. Está afirmando algo solamente, que es una visión que compromete al Estado. Entonces la respuesta correcta tiene que ser la opción C. ¿Es referencial o informativa? Que ellos tenían una visión que comprometía al Estado. No es un sentimiento, no está expresando una emoción. Por eso no va a ser expresiva, es referencial o informativa. El 28, solo en prosa. Muy bien, es muy parecido al examen de la fila uno, solamente algunas que otras preguntas cambian. ¿Ok? Entonces, solo en prosa. Profe, lo que Vamos rinden a la pasando. tarde hay que buscar las preguntas. Este video se suele filtrar. Para mí que después que termine el examen ya se suele filtrar todo. Pero algunos saben todo que salió. Y si eso, si es que alguien rinda a la mañana, pregúntenle si Ponerle tienen que algún conocido. salió algo informativo, ¿verdad? O salió la historia de tal cosa, ¿entendés? Y sale prácticamente lo mismo, ¿sabes? Tipo, si a lo Y, de la y mañana le no salió un ves, texto fila uno informativo, fue informativo y fila 2 otra vez fue informativo. sí, prácticamente lo mismo. Entonces, si ustedes tienen algunos amigos que rinden a la mañana y ustedes van a rendir a la tarde, pueden preguntarle a ellos más o menos para saber qué fue lo que salió. En castellano al menos. En matemáticas no sé si es parecido el examen. Pero en castellano vieron que es muy, muy parecido. Solamente cambia algunos que otros ejercicios. Cambia el texto, pero al final viene a ser el mismo tipo, la misma tipología. Bueno, en el ejercicio 29, ¿qué le marcarían ustedes? Atiendan bien. Está preguntando cuál es la opción que tiene error ortográfico. El que tiene error ortográfico. Lean bien el título. Las que dijeron de, ¿cuál es la palabra que está mal escrita en de? Yo leí mal ya otra vez. Por eso les dije atiendan. Pide cuál es la que tiene error ortográfico. Yo, por ejemplo, muchas veces hay palabras que yo no conozco y yo no sé cómo se escriben, pero acá existen varias palabras y aunque sea una, tengo que conocer, ¿verdad? Y yo si sé una y sé que una está mal, con eso ya puedo descartar ya esa opción. Y sé cuál tiene error ortográfico. Yo sé que acá eczema se escribe con 12. Con 12. Y acá esta es la, la palabra que yo sé que está mal. Follaje, por ejemplo, me puede confundir a mí si era con J o si era con G, más en el momento si estoy nervioso. Pero yo sé que eczema se escribe así, como está la opción B, con 12. Entonces yo ahí ya puedo llegar a la conclusión que la que tiene error ortográfico es la opción A. ¿Entienden? ¿Cuál es la opción que tiene error ortográfico? A. Eczema se puede escribir con 12 o también se puede escribir con C y con Z. Se admiten de las dos formas, pero eczema, primero la X y la C está mal escrita. Pueden buscar nomás en internet y todo o en el diccionario y van a ver que no se escribe así. Se puede escribir así o así. Pero ¿cuál es la respuesta entonces? Es la opción A. ¿Ok? Profe varón se puede escribir también con B larga. Varón, varón, si yo escribo varón con B corta se refiere al sexo masculino. Se refiere al sexo masculino. Pero si digo varón con B larga, significa, es un título de la nobleza. Un Ah, título ya. así como príncipe o algo así, varón, con B larga. Significan diferentes cosas. Entonces, ¿qué serían estas palabras? En una de las clases vimos. ¿Qué serían? Varón y varón. ¿Te acuerdas?
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba ese tipo de palabras? Algo de Homófonas. sonido. Muy bien, eran homónimos homófonos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Savia con savia, en Asia con Asia. ¿Se acuerdan de esa clase? Entonces, varón con B corta y varón con B larga son homónimos homófonos. Si digo varón con B corta significa del sexo masculino, ¿verdad? Del hombre. Pero si digo varón con B larga es un título de la nobleza. Así como príncipe, duque, es un título noble. ¿Ok? Profe, ¿Sí? parónimo sería eczema, eczema, Estas dos palabras, ¿o no? parónimos. ¿Qué te dice la definición de parónimos? Parónimo no hará que suenan igual o algo así, pero ese sí dice lo mismo. Sí, son lo mismo. Eczema y eczema significan la misma cosa, pero se pueden escribir de la misma, perdón, se pueden escribir de diferentes formas, pero significan la misma cosa. ¿Tenés por ahí a mano algún concepto de parónimo? Voy a buscar yo también, ¿sí? Puede ser el ejemplo acto y apto, Ese más bien vendría a ser, a ver, acto y apto. Sí, con P y el otro con C. sí, sí. Voy a buscar un poco el ejemplo de parónimo y les leo. Sí, serían parónimos. Le voy a leer qué significan los parónimos. Son palabras que tienen una relación o semejanza, sea por su etimología o solamente por su forma o por sonido. Vendado y vendido. Vieron que vendado y vendido suenan igual. Entonces esos son los parónimos. Anoten eso, anoten eso. Le voy a volver a repetir el concepto. Son dos o más palabras que se asemejan en su pronunciación, pero se escriben de forma diferente y tienen significados distintos. El ejemplo que siempre me sale es vendado y vendido. Vendado de vendar y vendido de vender. Son palabras que tienen mucho parecido en la pronunciación. Esos son los parónimos. ¿Anotaron todos? Bueno, ¿entendieron la parte de parónimos entonces? Sí. Palabras que se pronuncian igual, se parecen al pronunciar, pero significan cosas diferentes. Esos son los parónimos. Muy bien. Pero yo en todos los años nunca he visto que hayan preguntado algo de parónimos. Creo que no está luego dentro de los ejes temáticos, por eso no puse. Pero es importante que sepan, ¿sí? Bueno, la opción 30, perdón, el ejercicio 30. ¿Cuál es la opción correcta? C. La C. Bueno, acá quiero que atiendan bien también porque yo estuve revisando la matriz de ese año y ellos consideraron la opción correcta como opción D. Ese año, en el 2022, yo sé bien y me acuerdo muy bien que se bajó la escala de 24 se pasó. Y ese año se bajó la escala a 22. ¿Por qué? Porque se eliminaron algunos ítems, creo que de matemática y otro de castellano también. Para mí que este fue el ítem, no me acuerdo bien, pero para mí que este fue el ítem que ellos eliminaron porque consideraron mal. Ellos consideraron la opción D. ¿Por qué no va a ser la opción D la respuesta correcta?
Un diptongo es una vocal débil o vocal débil, o sea, UI, y puede ser una vocal fuerte, débil, sin acento, sin tilde. Muy bien. Y acá, ¿cuál es la palabra que no forma diptongo en la opción D? ¿Por qué Vehículo, D no sé? dice. Vehículo. Vehículo. Muy bien. Porque la E es una vocal fuerte y la I es una vocal débil acentuada o tildada. Por eso acá no forma diptongo. Capaz se le pasó eso. A la hora de hacer el examen se les pasó y consideraron la opción D, por eso eliminaron este ítem. Para mí que fue este ítem, pero lo que sí que se bajó, en el año 2022 se bajó 2 puntos la escala. Y creo que este fue uno de los ítems. La respuesta correcta es la opción C. Es Dios, prohibir y gracioso, ¿verdad? Vocal débil más vocal fuerte. Vocal fuerte más débil, ¿verdad? Débil más fuerte. La única opción en donde todas las palabras contienen diptongo es la opción C, ¿ok? Pero yo solamente les estoy mencionando por si ven después la matriz y ven que consideraron que la opción D está mal. ¿Por qué? Por vehículo. Capaz a ellos se les pasó esa regla de la acentuación. Por eso después consideraron otra cosa. Lo correcto sería la opción C. Perdón. Bueno, el ejercicio 31. Gracias, gracias. Me rante con mi saliva. Bueno, si yo usaba por qué separado y sin tilde, ¿por qué palabra yo podía reemplazar? ¿Por qué separado y sin tilde? Este tipo de por qué. ¿Por qué palabra era reemplazable? Por la cual, Por la cual, muy bien. Entonces, en el primer ejercicio dice, o en la primera oración dice, Julio comunicó que esa fue la razón por qué huyó. O Julio comunicó que esa fue la razón por la cual huyó, ¿verdad? Entonces sería por qué separado y sin tilde. En la segunda oración, muchos jóvenes se esmeran. ¿Qué tipo de por qué hacer? Todo junto y con tilde, todo junto y sin tilde. Ahí Josías dijo que va a ser todo junto y sin tilde, ¿verdad? Todo junto y sin tilde. Acá este tipo de por qué. ¿Qué indicaba este tipo de por qué? Indicaba causalidad, ¿verdad? ¿Por qué se esmeran los jóvenes? Porque quieren avanzar. Porque quieren avanzar sería la causa del esmero, ¿verdad? Bueno, la jueza dio a conocer el qué tipo de por qué. Va a ser todo junto y con tilde. Una estrategia que yo les había dicho para que tengan siempre en cuenta que siempre el por qué delante va a haber un artículo que puede ser el, los, ¿verdad? El por qué, los porqués, ¿ok? Y el por qué se puede sustituir por el motivo, ¿verdad? La jueza dio a conocer el motivo de la condena al reo, ¿verdad? Entonces la opción correcta es la opción D, 31D. El ejercicio 32, ¿qué le marcarían ustedes? La D. La opción D. Dice hiperónimo flor. Miren bien. La C es. ¿Por qué no va a ser la opción D? Porque dice colibrí. Colibrí es un animal, no es una flor. Por eso no es la opción D. La opción correcta es la opción C. Pasionaria, dalia y camelia. Las tres son flores. Por eso esa es la opción correcta. 32C.
El ejercicio número 33. Este ejercicio es un poco especial también. Miren bien, bien, bien. Y después les explico algo. Dice el empleo correcto del adverbio. Miren lo que pide. Ahí veo que algunos ya están respondiendo ya. Voy a esperar a que respondan unos cuantos más y después les digo la respuesta. Sigan poniendo sus respuestas en el chat. A ver, algunos no háblanlo. Claudia, Osdali, Sandra. Bueno, he visto que hay opiniones muy diversas, ¿verdad? Algunos dijeron la A, otros dijeron B, otros dijeron D. Incluso he visto C también, ¿verdad? Miren lo que pide. Pide la oración que contiene el empleo correcto del adverbio. La respuesta correcta es la opción A. La opción A es la respuesta correcta. Acá, fuman y beben demasiado. Fuman y beben. ¿A qué categoría gramatical pertenecen? Verbo. Son verbos. ¿Y se acuerdan que los adverbios eran palabras que modificaban tanto a los adjetivos como a los verbos? Acá demasiado está cumpliendo la función de un adverbio y le está modificando a los verbos, ¿verdad? Está bien escrita esta oración. La opción B, si yo voy a mirar, también está bien escrita. Pero ¿cuál es el problema? Blanco. Eh, He visto que alguien escribió en el chat hace rato. Creo que fue Josías por ahí. Bueno, en este caso, yo que, en este caso, ¿qué es lo que pasa? La oración está bien escrita, pero en esta oración no hay adverbio. No hay adverbio en esta oración. Dice los gatos blancos. En esta palabra, en esta oración, blancos. ¿A qué categoría gramatical pertenece? Adjetivo. Adjetivo. Y acá rápidos. ¿Qué función está cumpliendo? Rápidos. Está cumpliendo la función de un adjetivo también. No le está modificando a ningún verbo, no le está modificando a ningún adjetivo. Dice, si yo digo el auto es rápido, en ese caso rápido va a estar actuando como un qué, como un adjetivo. Pero si yo digo llegamos rápido, llegamos es mi verbo y rápido vendría a cumplir la función de un adverbio. ¿Por qué? Porque le está modificando a mi verbo. Pero en este caso la palabra rápidos le está modificando a los gatos, ¿verdad? Le está modificando a los gatos. ¿Por qué? Porque le está modificando a mi verbo. Pero en este caso la palabra rápidos le está modificando a mi verbo. Pero en este caso la palabra rápidos le está modificando a los gatos, ¿verdad? Le está modificando a los gatos. ¿Por qué? Porque le está modificando a mi verbo. Pero en este caso la palabra rápidos le está modificando a los gatos, ¿verdad?
Entonces está actuando como un adjetivo. En esta oración no hay adverbio. Está, está bien escrita la oración, pero no existe adverbio, porque estas palabras blancos y rápidos están actuando como adjetivos. ¿Por qué? Porque le está modificando al sustantivo. No le están modificando a ningún verbo, no le están modificando a ningún adjetivo. ¿Entendieron por qué no es la opción B? ¿Quedó claro y por qué no es la opción B? Porque no está acá en esta oración, no existe ni un adverbio. Y acá me está pidiendo el uso correcto del adverbio. Está bien escrita, pero no existe adverbio acá. En la opción C, por ejemplo, me pregunto, ¿qué habríamos hecho sin el médico? Acá, por ejemplo, si me preguntan qué es lo que está mal, le falta el signo de interrogación al final, ¿verdad? También le falta acá la coma. Me pregunto, coma, ¿qué habríamos hecho sin el médico? Y acá se cierra el signo de interrogación. Por eso, a ver, no hay luego tampoco adverbio acá en esta oración. Y en la última oración, la hija de don Alejandro es paraguayo-japonesa. Paraguayo-japonesa, ¿qué tipo de palabra? ¿Qué vendría a cumplir? ¿Qué función vendría a cumplir esta palabra compuesta? Gerundio. Eh, no. ¿Dentro de qué categoría gramatical entra paraguayo-japonesa? Es un gentilicio. ¿Se acuerdan que los gentilicios indicaban la procedencia de un lugar, de una cosa, de una persona, ¿verdad? Paraguayo, brasilero, argentino, esos son gentilicios. ¿Y los gentilicios a qué categoría gramatical pertenecían? Los gentilicios que eran adjetivos. Muy bien, Sandra. Los gentilicios eran adjetivos. Y acá tampoco entonces existe adverbio. Lo que hay es un adjetivo gentilicio. La única opción prácticamente en donde podemos encontrar un adverbio es la opción A y está bien utilizado. Las demás oraciones, esta oración, la oración D, está bien escrita. ¿Se acuerdan que si había una palabra compuesta que estaba separada por guión, la primera palabra se escribía en masculino y en singular? Yo no puedo decir la hija de don Alejandro es paraguaya japonesa. En ese caso estaría mal, tiene que ser. La primera palabra en masculino y en singular, paraguayo japonesa. Está bien, pero ¿qué pasa? Acá no hay adverbio. Por eso no es esta opción. ¿Entendieron este ejercicio, verdad? Ok. Ahora seguimos con el ejercicio 34. La opción correcta es la opción D. Muy bien. A y B son correctas. Una de las flexiones del sustantivo es el género, sí, ¿verdad? Una de las flexiones del adjetivo es el número, también. ¿El adverbio posee accidentes gramaticales? No. Varias veces mencionamos que el adverbio era una palabra invariable. No varía en género, no varía en persona, no varía en modo, ¿ok? Son palabras invariables. Por eso A y B son correctas, la opción es D. La opción D. En el ejercicio 35, ¿qué le marcarían ustedes?
A ver, la gente que está diciendo que es la opción D, ¿verdad? Tanto B y C tienen error. ¿Cómo vendría a ser la conjugación de satisfacerán? ¿Cómo vendría a ser la forma correcta entonces? Satisfarán. Satisfarán. No se dice satisfacerán. ¿Se acuerdan que yo ayer ya les estuve mencionando? Busquen siempre el verbo satisfacer, también el verbo, ¿cuál era otro? Amoblar, caber, ¿verdad? Bueno, en la opción C, ¿qué está mal? ¿Cómo debería ser? La opción C. Cupieron, puede ser. Cupo. Cupo es la forma correcta. Increíblemente toda la gente cupo en el aula. No se puede decir cabió en el aula. ¿Entienden? En la oración A sí está bien. Mi deseo es que quepamos en el recinto. No puedo decir que cabemos en el recinto, ¿verdad? No, no es la forma correcta de conjugar. Por eso hay ciertos verbos que ustedes vuelvan a notar, satisfacer, según lo que me contaron, casi cada año sale. Verbos satisfacer, amoblar, caber, ¿ok? Vean bien las conjugaciones de esos verbos, ¿ok? También otro, ¿cuál era otro verbo? La vez pasada estaba leyendo, a ver si me acuerdo. Producir, ¿cómo es la forma correcta? Eh, ¿Nosotros producimos o produjimos? Produjimos. Produjimos. Se debe decir produjimos, ¿ok? Y hay muchos verbos así que tienen algunas, son verbos irregulares. ¿Se acuerdan cuando hablamos de verbos irregulares que cambian cierta forma en el lexema? Entonces yo quiero que ustedes busquen verbos irregulares, conjugación, ¿sí? Y vayan mirando. Yo no les di porque no es algo que yo pueda explicar demasiado, sino que es algo que ustedes mirando y practicando y repitiendo se van a acordar, ¿sí? Por eso miren conjugación de los verbos irregulares. Son aquellos que cambiaban su lexema dependiendo de la conjugación, ¿sí? Bueno, en el ejercicio 36, ¿cuál era la respuesta correcta? ¿Se acuerdan cuando vimos sujeto implícito y sujeto explícito? Qué rápidos que son. ¿Cuál sería el sujeto en en la primera oración? Ingresantes. Muy bien. ¿Quiénes tenían muchos problemas? Los nuevos ingresantes. ¿Se acuerdan que era preguntarle qué? Primero ver el verbo, la oración y preguntarle qué o quiénes. Pero vieron que en este caso yo puedo preguntar qué tenían los nuevos ingresantes y ahí me puede salir muchos problemas. Y ahí puedo pensar, muchos problemas es mi sujeto. O yo puedo preguntarles quiénes tenían muchos problemas y ahí me van a salir los nuevos ingresantes. En ese caso va a ser medio ambiguo. Yo no voy a saber cuál va a ser mi sujeto. No voy a saber si es muchos problemas o nuevos integrantes. Entonces, ¿cuál era la segunda forma de confirmar cuál era mi sujeto? ¿Qué podía hacer yo? ¿Qué podía hacer yo? ¿Cuál era la segunda forma, el segundo paso o la segunda técnica para averiguar cuál era mi sujeto? Muy bien, Josías. Cambiar el número del verbo. Acá, ¿cuál es mi verbo? Es tenían, ¿verdad? Está en plural. Si yo le cambio y le paso a singular, yo digo tenía, ¿verdad? ¿Cuál es la parte de mi oración que sí o sí tiene que cambiar para que se adapte para que suene bien? ¿Cuál va a ser la parte de mi oración que va a cambiar? Yo voy a decir, muchos problemas tenía el nuevo ingresante. Esta parte es la parte que va a variar si yo cambio el número de mi verbo. Entonces ahí yo ya estoy seguro cuál es mi sujeto, los nuevos ingresantes. Porque esta es la parte que varía en número
al variar el número de mi verbo. ¿Ok? ¿Cuál es el sujeto en la oración B? Muy bien, mi madre. ¿Se acuerdan que el sujeto era aquella persona que realizaba la acción, ¿verdad? Yo puedo preguntarle al verbo, ¿cuál es mi verbo ahí? Lleva, ¿verdad? ¿Quién lleva a mi hermano pequeño a la escuela? Mi madre, ¿verdad? Mi madre vendría a ser mi sujeto. Y si yo le cambio mi verbo que está en singular, le cambio a plural, digo llevaban. ¿Cuál es la parte que tiene que cambiar sí o sí? Mi madre, ¿verdad? Yo no puedo decir mis madres, ¿verdad? En este caso sería mis padres. Pero yo ahí ya sé que esta es la parte que va a variar. Y ahí yo ya estoy seguro que mi madre es el sujeto. Acá estábamos muy cansados después de recorrer varios colegios. ¿Cuál va a ser mi sujeto? Muy bien, nosotros. Nosotros es el sujeto implícito, ¿verdad? Y en Carlos y Lorena buscaban nuevas estrategias para mejorar las ofertas. ¿Cuál es el sujeto? Este es muy fácil. Carlos y Lorena. Es un sujeto compuesto. ¿Se acuerdan los sujetos compuestos y los sujetos simples? Les puedo preguntar también, ¿cuál es el sujeto, cuál es la oración que tiene sujeto compuesto? ¿Cuál es la oración que tiene sujeto simple? Ahí ustedes ya van a saber que cuando hay dos personas, ya es un sujeto compuesto. Carlos y Lorena. Esta palabra, perdón, esta oración tiene un sujeto compuesto. ¿Entendieron todo, verdad? ¿Por qué es la opción C? Porque es mi sujeto implícito, tiene la oración C. Mi sujeto ahí es nosotros. En el ejercicio 37, ¿cuál es la respuesta correcta? Muy bien. Letra era abecedario. Persona, muchedumbre. Pinacoteca era el colectivo de qué? Cuadros. Cuadros. De cuadros, ¿ok? Músico, banda. Vayan anotando así los colectivos, ¿sí? La opción es, pide el incorrecto, 37C. El 38. Ayer yo les mandé en el grupo las imágenes que había predicado verbal y predicado nominal. Dígame cuál creen ustedes y después les explico cómo es. ¿Se acuerdan de esas imágenes que yo les pasé ayer en el grupo? Hay dos tipos de predicado. Está el predicado nominal y el predicado verbal. Ustedes tienen que saber diferenciar cuándo es verbal y cuándo es nominal. Muy bien, se nota que leyeron. La opción que tiene el predicado verbal es la opción C. ¿A qué se refería cuando se dice predicado nominal? ¿O con qué se construyen los predicados nominales? Los predicados nominales se construyen con los verbos copulativos. ¿Se acuerdan cuáles eran los verbos copulativos? Ser, estar o parecer. Con esos tres verbos se construyen los predicados nominales. Y los predicados nominales no demuestran una acción. Eso hablamos cuando vimos los verbos copulativos. ¿Se acuerdan? Verbos copulativos no indicaban acción,
sino la esencia del sujeto, cómo es el sujeto. Eso explica súper bien en la imagen que les pasé. En este caso, si yo en la opción A digo, la cama del hotel de Encarnación está bien tendida, ¿cuál vendría a ser mi verbo acá? ¿Cuál es mi verbo en esta oración? Está, ¿verdad? Y está, ¿qué tipo de verbo era? Era un verbo copulativo. Ser, estar, parecer. Está de estar, ¿ok? Por eso es un predicado nominal. Cualquier oración que tenga un verbo copulativo va a ser predicado nominal, perdón. Dice, el catre de mis abuelos maternos parece muy gastado. ¿Cuál va a ser acá mi verbo? Parece, ¿verdad? Ser, estar, parecer. Verbo copulativo. Parece no indica acción, indica una esencia, algo que es el sujeto, ¿verdad? Parece. Acá, por ejemplo, trabajo es mi verbo, pero trabajo sí ya indica una acción. No es un verbo copulativo. No entra dentro de esa categoría de ser, estar, parecer. Por eso es un predicado verbal. Acá en Francisco es muy valiente por presentarse hoy aquí. ¿Cuál vendría a ser mi verbo? Es. Es, ¿verdad? Que viene del verbo copulativo ser, ¿ok? Valiente, ¿qué tipo de palabra vendría a ser? Un adjetivo. Es un adjetivo. Muy bien. Ahí Josías preguntó, ¿los verbos impersonales son los copulativos? No, los copulativos son los tres que ya estuve mencionando. Ser, estar y parecer. En cualquiera de sus formas. Si yo digo ha sido, ¿verdad? Ha sido recibido. En ese caso, también es un verbo copulativo. ¿Por qué? Porque sido proviene del verbo ser, ¿verdad? Yo he sido. En ese caso está proviniendo del verbo ser, ¿verdad? Yo he parecido o yo he estado. Sigue siendo verbos copulativos porque provienen de ser, estar o parecer, que son las raíces. ¿Entendieron entonces todo por qué es la opción C? Yo trabajo. Trabajo no es un verbo copulativo y expresa una acción. Atiendan bien las conjugaciones. Está viene del verbo estar. Parece viene del verbo parecer. Y es viene del verbo ser. Son verbos copulativos. Predicados nominales. Ahí Sandra dice, en conjunciones había también copulativos, sí. En las conjunciones también había copulativos, pero eso es lo único que comparte son el nombre, ¿verdad? ¿Cuáles eran las conjunciones o los conectores copulativos? Y, ni. ¿Y qué significaban? Significaba añadir algo, ¿verdad? Añadir alguna cosa a la oración. Juana y María y Juan y Eladio y Mario, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuándo se usaba e? Cuando la siguiente palabra empezaba con i. Esos eran los conectores o las conjunciones copulativas. Pero en ese caso no tiene nada que ver, solamente el nombre son los que se parecen. No tiene nada que ver con los verbos copulativos. Bueno, el ejercicio 39. ¿Por qué está mal la opción A? No debe usar bastante. Sí, tiene que ser la paupérrima familia, ¿verdad? Porque bastante ya sería una redundancia. La opción B, ¿por qué está mal? Muy uso otra vez. Y sabiosísimo creo que no es así. Excelente, Misela. Tiene que ser los sapientísimos estudiantes del colegio, ¿verdad? En la opción C, ya saben, no puede decirse bastante más peor, ¿verdad? Este espectáculo fue peor que el anterior solamente. Y acá la opción D es la opción correcta. Las antiquísimas. Profe, ahí en el C tiene que ser que ¿Cómo está bien que el anterior? Que el anterior sí está bien. Este espectáculo fue peor que el anterior nomás. Está bien, que el anterior. Acá lo que está mal es fue bastante más, ¿verdad?
sea, bastante más lo que está mal. Este espectáculo fue peor que el anterior, es la forma correcta. ¿Ok? Acá en la opción de ella dijimos antiquísimas. Antiguísimas nosotros decimos en nuestro lenguaje coloquial, pero no es la manera correcta, no es la manera que acepta la Academia Española. Es antiquísimas, que es la forma culta, ¿ok? Profe, entonces no Y hay por que saber último, lo que es coloquial, solo lo que se dice y culto. en el examen ellos consideran correcta las maneras cultas. Ah, Nosotros ya, profe. decimos antiguísimo, sabiosísimo, ¿cuál era otra forma? Buenísimo, ¿verdad? Ellos consideran correcto lo que es la forma culta. Bonísimo, antiquísimo y eso. Sepa mejor la forma culta, ¿sí? Bueno. Y en el último, ¿cuál vendría a ser la opción correcta? Bueno, en este ejercicio la respuesta correcta es aliteración. ¿Se acuerdan de lo que era la aliteración? Eran sonidos parecidos que se repetían, fonemas parecidos que eran repetidos. Si yo digo, en el silencio solo se escuchaba el susurro de las abejas que sonaba. Yo repito mucho el ¿verdad? De la S. En el silencio solo se escuchaba el susurro de las abejas que sonaba, ¿ok? Se repite varias veces el fonema de la S. Por eso es una aliteración, ¿ok? La opción correcta es la opción C. ¿Alguien tiene una duda hasta acá? ¿Qué era prosopopeya? Es personificación. Personificación o prosopopeya. ¿Entendieron? Este ítem es aliteración. ¿Por qué es aliteración? Porque se repite el fonema de la S varias veces. Y bueno, así terminamos la fila 2 del examen del año 2022. Mañana vamos a volver a revisar a ver el examen de qué año sería el que tengo. Es el examen del 2023, la fila 2, lo que yo encontré hasta ahora. ¿Sí? Mañana vamos a volver a realizar eso, sí. Vamos a volver a repasar y según lo que veo, ustedes ya están bastante bien. Ya están como para hacer total de puntos en castellano. Solamente repasar un poquito para que no se lo olviden en el momento y perfecto, ya vamos. Van a pasar sin problemas. Bueno, en matemática van a tener a las 15:15 aproximadamente. Les va a estar avisando el profesor en el grupo y nos vemos mañana, ¿sí?